Así es verdad lo que papá contaba, verdad que todos hemos experimentado a este Dios real en alguna circunstancia de nuestra vida, buena, difícil, linda, no tan linda, pero lo hemos sentido en nuestro ser, ¿verdad? Que nos acompaña, que nos ayuda, que nos defiende. Así que en esta tarde su presencia está aquí y a Él vamos a honrar diciéndole que Él es el único y que no hay nadie más sobre el cielo, sobre la tierra, aún debajo de ella, que se merezca nuestra alabanza y adoración en este lugar. Amén. Él es el Rey de Reyes, en medio de nosotros, en este lugar. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso el majestad. Él es el camino y la verdad. Sí, Señor, a ti te exaltamos y te honramos como el Rey de Reyes, Señor, en este lugar. Y declaramos: Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Y le decimos: eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Y le decimos: Rey de Reyes, sí, Señor. Poderoso el majestad, Él es el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso el majestad. Él es el camino y la verdad. Jesús. Reconocemos, Señor, y exaltamos tu grandeza aquí y declaramos: no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso el majestad. Él es el camino, Él es la verdad, su palabra lo dice. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso el majestad. Él es el camino y la verdad, y no hay nadie, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas.
glorias. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Sí, Señor. Y decimos, no hay nada imposible para ti, Señor. Así que descansamos en eso y descansamos en tu pronta venida sobre tu iglesia. Amén. Y decimos, preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, Él viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Y viene ya, mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Preparemos el camino. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, Él viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Y declaramos, viene ya, mi amado. Pronto le veré. Viene ya, mi amado. Pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Sí, Señor, esa es nuestra esperanza. En medio de tantos problemas en este mundo, Padre, que tú vengas por nosotros y nosotros vamos a volver con gozo. Vamos a volver cantando, vamos a volver victoriosos, Señor. Y todo lo que hemos pasado en esta tierra, como dice tu palabra, quedará en el olvido, Señor, porque tu eternidad, Señor, tu amor, Señor, se llevará todo dolor, toda carencia que hoy tenemos, Señor, en el nombre de Jesús. Volveremos cantando, volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Sí, Señor. Esa es nuestra esperanza. Por eso estamos firmes. Por eso estamos permaneciendo a pesar de todas las cosas, Señor. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. En tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan
yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Sí, Señor. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido buena. En mi vida ha sido tan. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida, Señor. En mi vida ha sido bueno, sí, Señor. En mi vida ha sido tan. Con mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios.
cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, Señor. Sí, Jesús. Agradecemos tu bondad, Señor. Agradecemos tu amor, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno saber, Señor, que tú nos persigues. Qué bueno saber que tu fidelidad no falla, Señor. Qué lindo en esta tarde saber que tú no nos abandonas nunca, Padre. Nosotros nos podremos alejar de ti, Señor, pero qué bueno saber que tu fidelidad nos persigue, que tu amor nos persigue y que tu amor nos alcanza, Señor. Tu misericordia nos alcanza, nos salvas, nos restauras, nos perdonas. Gracias, Señor, por tanta fidelidad. Gracias por tu amor tan grande, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia para recibir lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Toma mis pensamientos, Señor, toma mi lengua, para que al abrir mi boca, Señor, puedan salir palabras solamente que estén en tu corazón y en tu voluntad en esta tarde. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice mi vida en el nombre de Jesús. Muchas gracias por todo. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Qué bueno es el Señor, ¿eh? Y el Señor me hablaba acerca de eso en estos días justamente, que el Señor nunca nos abandona, que el Señor no nos deja. El domingo pasado, ¿fue el pasado que predicaste? Sí. Si andaré bien, que no me acuerdo quién predicó el domingo pasado. Fue una semana difícil. Pero bueno, aquí estamos porque la misericordia de Dios nos persigue, porque su fidelidad nos alcanza y nos ayuda a estar de pie, como muchas veces dice Silvana. Y quiero decirles que el acordeón nuevo apareció. Así que para el próximo domingo acá estaremos. Quizás el miércoles, los que vienen el miércoles ya la van a conocer. Pero ¿saben qué? Les voy a contar algo. Está preciosa el acordeón, pero pesa el doble que la que tenemos acá. Yo quería algo más chiquito, ¿vio? Por mi columna y por todo, pero el Señor me dio una más pesada. Y yo creo que si Dios me dio una más pesada es porque Él me va a dar más fuerza todavía para poderla tocar. Pero el domingo quiero cantar un himno. Estaba en manos de unos hermanos, una hermana que tocaba, creo que por Artigas, por allá era la hermana, Paso los Toros. Y viene de lejos el acordeón. Y hablando así, para comprarla y eso, se da que nos muestran video para ver cómo suena el acordeón. Y que le cuento que la canción que estaban tocando era Vamos escalando peldaño. ¿Qué le parece? O sea que ya está bendecida. Ya no la vamos a bendecir más, ya está bendecida. Gracias al Señor, el domingo, si Dios quiere, la van a conocer. ¿Todos tienen? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y el 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. El domingo pasado vino una palabra que teníamos que menguar nosotros y crecer, ¿quién? Cristo tenía que crecer y nosotros menguar. Y el pastor hizo una pregunta, que no sé porque yo no miré, ¿cuántos levantaron la mano? Y él preguntó, y cuando se habla de esto quedamos todo medio, ¿no? ¿Cuántos pecan? Algo así fue. ¿Cuántos pecan? ¿Cuántos pecan? No, yo no sé cuántos levantaron la mano. Yo la levanté. Y los que estaban atrás me vieron que yo la levanté la mano, ¿no? Todos, dice el pastor acá, que levantaron la mano. Estaba mirando que la palabra pecado en la Biblia es algo que se predica muy poco acerca del pecado, ¿no? Como que la gente no quiere hablar mucho del pecado. ¿Es así o no es así? Está más lindo escuchar prédica que te digan Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer esto, Dios te va a fortalecer, Dios te va a consolar. Nos gustan ese tipo de palabra de aliento, de ánimo. Y bueno, pero la palabra pecado en la Biblia se encuentra de 400 a 415 veces. ¿Qué le parece? Está bueno nombrar la palabra pecado dentro de la iglesia. Ahora, vamos a hacer un repaso entre todos. ¿Qué es pecado? Todos sabemos, un repasito. Es todo aquello que va contra la voluntad o la ley de Dios. Es decir, pensar o hacer algo que Dios considera incorrecto. Cuando hablamos algo, decimos algo, pensamos algo o hacemos algo que Dios considera incorrecto, eso es pecado. Hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. Había un programa que ahora no está, no sé si volverá o no, que es de Susana Jiménez. ¿Se acuerda que cuando le hacía pregunta y estaba bien la pregunta contestada, ella qué decía? ¡Correcto! ¿Se acuerda? Y daba gracia escucharla decir, correcto, lo hacían con un acento, una gracia ahí especial, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Dios ve que no estamos haciendo algo correcto? ¿Qué quiere decir? Que es incorrecto para Dios. Lo que muchas veces hablamos, pensamos, porque a veces decimos, yo no hablo, pero acá en mi pensamiento hay cosas feas. Muy feas, pensando. Cuando hablamos algo, decimos algo que a Dios no le agrada, o pensamos algo, porque dice que Él escudriña nuestros pensamientos todos los días, a toda hora. O cuando hacemos algo que Dios considera incorrecto, eso es pecado. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, el pecado se entiende como una ruptura de la relación entre las personas, los seres humanos, y Dios. Es lo que se considera pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Porque a veces decimos, eso era del Antiguo. No, pero en el Nuevo también. Se considera una separación, cuando pecamos, separación de Dios. ¿Qué hace el pecado en una vida? La separa de Dios. ¿Con quién pasó eso? Al principio, con Adán y Eva. Hubo una separación. Ahora, ¿quién se separó? ¿Dios de ellos o ellos de Dios? Ellos se escondieron de Dios. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Que nos escondamos, pensamos, ¿no?, que nos vamos a esconder de Dios, nunca nos vamos a poder esconder de Dios. Pero hay personas, por ejemplo, hermano,
que han pecado y lo primero que quieren hacer es dejar de venir a la iglesia, que es cuando más tenemos que venir a la iglesia, cuando pecamos. ¿Para quién es la iglesia? ¿Para santos, puros, correctos o para pecadores? Para pecadores. Dígalo con fuerza, con ganas. Estamos haciendo un repasito acá entre todos. La iglesia es como el hospital del alma, ¿verdad? Cuando el alma está enferma porque pecó, porque el pecado trae enfermedad a nuestra alma, trae muerte, La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, Entonces, lo primero que hizo Adán y Eva fue esconderse. Pecaron, sabía que desobedecieron a Dios. Dios le había dicho esto no, pero ellos dijeron sí a lo que Dios había dicho no. Y ahí entró ¿qué? El pecado, ya para toda la raza humana. Así que Dios nos ayude. Y los que se separaron, eso es lo que me hablaba el Señor en estos días con esta palabra, no es que Dios te deja, Dios te abandona, Dios se aleja de ti, no. Nosotros nos alejamos y lo primero que queremos hacer es, no vengo a la iglesia. Les he dicho a mucha gente, no, pero mirá que la iglesia es para pecadores. Mirá que todos los que estamos dentro de la iglesia pecamos. Y justamente venimos a la iglesia porque la palabra de Dios es como esa agua que pasa y pasa y pasa y nos va limpiando. Va sacando el vicio, va sacando aquello que nos sirve de nosotros, la palabra de Dios. Pero si yo no vengo a la iglesia, no me voy a poder ser limpio, no voy a poder abandonar el pecado, ¿verdad? Porque pecado es una cosa, es ser practicante del pecado, es practicar el pecado. O sea, yo peco, miento, peco. Ay, le pido perdón, Señor, ayúdame porque no quiero pecar. Mentí porque no tuve más remedio, pero perdóname, Señor. A los 2 minutos, otra mentira. Eso es practicar el pecado. Y a usted se le pueden venir a la cabeza en este momento un montón de pecados. Que usted puede decir, no lo quiero hacer, pero es más fuerte que yo, me lleva a hacerlo. Eso es practicar el pecado. Otra cosa es pecar, porque a veces tenemos un mal pensamiento, miramos el informativo, como muchas veces digo, y ya nos ponemos, a este habría que matarlo, que entre a la cárcel y lo maten. Ya esos pensamientos, ¿no? No sé, el otro día, ¿vieron que me corté el pelo? Vino la peluquera a casa y me decía, ese hombre no tiene perdón de Dios, me decía. Lo más lindo, que la muchacha no es cristiana, ¿no? Y yo trato de cada vez que viene meterle algo de Dios. Lo que está escrito en la Biblia, que se está cumpliendo, que el amor de muchos se iba a enfriar por la maldad, ¿verdad? Porque está escrito. Pero ella me decía, ese hombre no tiene perdón de Dios. El que mató a su hijo, estaba hablando. Y muchas veces nosotros también pecamos al juzgar, ¿no? Porque ¿a quién le hace gracia escuchar en un informativo ese tipo de noticias? Y decir, ay, pobre hombre, que sea salvo. Si somos sinceros en esta tarde. Entonces muchas veces no practico el pecado, pero de repente viene un pensamiento que me hace pecar. De repente viene alguien y me cuenta algo y yo ya empiezo a juzgar sin saber la verdad. Vienen y me dicen, porque fulanita, ¿vos sabés lo que hizo? Y yo capaz que empiezo, pero ¿cómo puede hacer eso? Y empiezo a juzgar, taca, 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 ¿no? Pero ¿cómo puede hacer eso? Y yo no sé si es verdad, es mentira, me lo contaron, y no sabemos. Y entramos ¿a qué? A trabajar con esta, a juzgar. Eso es pecado. No lo practicamos, pero de vez en cuando pasa eso, A veces me han contado cosas de que entre vecinos pasan, porque tal vecino me contó que aquella se separó porque hizo tal cosa, entonces a mí la otra vecina me lo contó y yo se lo cuento a la otra vecina, ¿no? Imagínense, estamos entrando a juzgar,
hablar mal de aquella vecina que el marido la dejó y que habló tantas cosas de ella, sin saber lo que pasaba dentro de ese hogar. Si es verdad lo que el marido dijo o será que la mujer tenía razón. ¿Me explico? Y entramos a ensuciar nuestra mente con esos pecados, porque es pecado. Juzgar, dice la Biblia, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Bien, seguimos. Cuando cometemos pecado, ¿qué produce el pecado en nosotros? ¿Cómo se siente usted cuando peca, cuando hace algo que, ay, no tenía que haber hecho esto? No tenía que haber dicho esto porque sabía que se me iba a armar lío. Pero fue más fuerte que yo, lo largué. No tenía que haber pensado tan mal de esta persona. Y de repente, ¿cómo se siente uno? Cuando uno miente, cuando uno juzga. Bueno, acá nadie roba, acá creo que nadie mata, Pero hay pecados que parece que decimos, pero es pecado chiquito. Para Dios el pecado es pecado, grande, chico, como sea. Nos produce culpa y conflicto interior. ¿No siente culpa usted cuando alguien hace algo que sabe que está mal? Puede aparecer culpa, vergüenza, inquietud interior. Porque estamos, ¿no? Lo que hice. Ay, le mentí a mamá. Ay, desobedecí a papá y a mamá que me dijeron, hace esto, hace lo otro, y lo desobedecí a papá y mamá. Ya eso es pecado. Porque ¿qué dice la Biblia? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. También hay para los chicos hoy. La otra se durmió. Pero ¿qué pasa? Nos sentimos con culpa, ¿no? Acá decía en el comentario que yo escribí, puede aparecer culpa. Yo digo, ¿cómo puede? Debe de aparecer culpa, pero a veces pienso que hay conciencia que se vuelven de goma. Pecan, piden perdón, se arrepienten, pecan otra vez, practican el pecado, y no sienten culpa, no sienten vergüenza, no sienten inquietud, porque la conciencia está de goma. Que Dios nos ayude, porque al alejarnos de Dios es lo que pasa. No sentimos nada, nos parece que está todo bien y seguimos para adelante. Y lo peor, que el pecado produce consecuencias negativas en nuestras vidas. Eso es lo que produce también el pecado. Unas consecuencias que después decimos, Pai, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Porque son las consecuencias del pecado. Que Dios nos ayude. Muchas veces el pecado nos hace perder cosas en esta vida. Aparte de perder la vida eterna cuando nos vamos, en esta vida también perdemos cosas por el pecado. Mucha gente que se ha tenido que divorciar, mujeres que cuentan, no la aguanté más, porque venía a casa de determinada manera, porque cobraba y se iba a gastar toda la plata al boliche. Muchas historias de estas conocemos, de personas que dicen, no puede seguir así, no pudo seguir así, no aguanto más esta situación. Entonces el pecado te hace perder tu familia, la comunión con Dios y también con nuestros seres queridos. Cuando hablamos de más, cuesta a veces reconciliar de vuelta esa confianza con ese ser querido que amamos y que no quisiéramos estar peleados, pero algo que dije lo ofendió, lo hirió, y eso me hizo alejar de mi ser querido. Padres con hijos, hijos con padre, esposos, esposas, padres que a veces se nos escapa alguna palabra y herimos, y decimos yo no lo quiero hacer, no lo quise hacer, pero salió y lo herimos. Entonces eso rompe la relación también, ¿verdad? Familiar y con aquellos que nos rodean. Entonces, ¿qué debo hacer cuando he pecado? Primero,
reconocer el pecado. ¿Están de acuerdo o no? Están todos muy serios, ni un amén, ni nada. Está lindo hablar de esto, hermano. Está lindo. Y ahora al final se va a poner más lindo. Reconocer el pecado. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, porque es difícil reconocer el pecado, el orgullo humano, que a veces decimos, no, yo no soy orgullosa. Yo no, yo soy re humilde así. Tengo la coronita acá. A mí me dicen, ¿cómo es que me decís, Guille? Jesús Cristina, me dicen a mí. Y yo me la estoy por creer, ¿eh? No, no me la creo porque yo sé quién soy. Yo sé cuánta necesidad tengo de Dios. Que Él me ayude a ir cambiando, a ir transformando mi vida, a ir dejando las cositas que nos sirven, para pecar cada día más, para que Cristo crezca más. ¿Cómo? No, quiero pecar menos. Me mareé. No, cada día quiero pecar menos. Quiero ser mejor, mejor madre, mejor abuela, mejor esposa, mejor suegra. Trato de ser buena suegra, pero bueno. Tengo... Tengo que reconocer, hermano, dejar el orgullo a un lado. Y lo primero que cuando peco es reconocer el pecado. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, personas que han pecado, y tenemos un gran David, que siempre sale la historia de David cuando queremos hablar acerca de algo así, de el arrepentimiento de David. Él se arrepintió, él reconoció su pecado. ¿Se acuerdan allí con Betsabé lo que pasó? Que no vamos a entrar en esa historia, todo el mundo creo que la conoce, y si no, la puede buscar allí en 2 de Samuel 11, que ahí habla de lo que hizo David, siendo David aquel que dice que era conforme al corazón de Dios. Esto algo se tocó ayer allá en la iglesia. Y a pesar de eso, por eso dice la Biblia, el que cree estar firme, ojo, mire que no caiga. Porque a veces decimos, lo que hizo aquel, ay, yo jamás lo voy a hacer. Al mes lo está haciendo, hermano. Por eso dice, ojo, mire que aquel que se cree que está firme en algo porque yo soy súper poderoso, ojo, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Y acá David dice que reconoció su pecado delante de Dios. Eso está en 2 de Samuel 12:13, que ahí habla, ¿verdad? Que él reconoció el pecado, dijo, he pecado contra Jehová. ¿Qué significa reconocer el pecado? ¿Saben qué? No justificarlo. No decir, bueno, sí, yo pequé, pero pequé porque aquel tiene la culpa que yo caí en este pecado. No justificarlo. Eso significa reconocer mi pecado. No culpar a otros, no culpar a nadie. Yo pequé y tengo que ser responsable de mi pecado. ¿Hablé mal? Bueno, fui yo. No, porque, pero el otro vino y me contó y me dijo, entonces yo escuché, ahí ya pequé, mi oreja ya pecó, mi oído ya pecó al escuchar. Por eso no es bueno ni hablar ni escuchar. Que Dios nos ayude en esta tarde. Que el Espíritu Santo nos ayude, hermano. Que el Espíritu Santo en esta hora pueda poner una conciencia de poder reconocer, no justificar mi pecado con nada, no culpar a otro, aceptar mi responsabilidad. Yo peco porque peco. Porque yo tengo que decir, no, para. Nuestro pastor nos enseñaba. ¿Me vas a hablar del otro? Era hermano Marco que nos enseñaba, ¿no? Bueno, vení, decímelo adelante de él. ¿Te acordás? ¿Me vas a decir algo, un chisme? Si no es un chisme. Si querés comunicarme algo porque ves que hay que comunicarlo, lo tengo que saber, bueno, pero vamos a llamar al hermano, me lo decís adelante el hermano. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno. Ser responsable. Cuando peco, yo.
No culpar a nadie. Lo segundo que tenemos que hacer cuando hemos pecado, arrepentirse, dice. Debemos arrepentirnos. Es sentir dolor por el mal hecho, por lo que hice mal. Yo debo de sentir dolor. Si mi conciencia está con el amor de Dios allí, el Espíritu Santo no se ha apartado de mí, mi conciencia no puede estar de goma. Yo tengo que sentir dolor cuando hago algo mal. Cuando hablo, cuando cualquier actitud mala que tenga, me tiene que doler. Sentir dolor por el mal hecho y decidir cambiar de dirección, no seguir en lo mismo. Si yo sé que voy por acá y ahí voy a caer, porque ahí está mi debilidad, ahí está mi tentación, yo voy a dar vueltas, yo no voy a ir por ahí. Cambiamos de dirección. Dice que el verdadero arrepentimiento trae cambios en nuestras vidas. No seguimos en el mismo pecado. Podemos pecar en otra cosa, pero no seguir en el mismo pecado toda la vida. Trae cambio y se ven los frutos. Se deben ver los frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. Hice esto, me arrepiento y después se ven frutos. Si yo era una persona que mentía, pecaba con la mentira, se va a ver una persona que ya no miente más. Si yo era una persona que me enredaba en el chisme del vecino o en la iglesia, que en la iglesia también podamos cortar con el chisme, porque el chisme hace mucho daño. El chisme trae separación, división, peleas, malos pensamientos entre unos y otros. Por eso es malo el chisme. Tercero, pedir perdón primero a Dios cuando he pecado. Si el pecado es contra Dios, bueno, lo arreglo con Dios. Pero también si hemos pecado haciendo mal a alguien, pedir perdón a la persona e intentar arreglar lo que se rompió. Hacer el esfuerzo de comenzar una vida nueva. Que Dios nos ayude, ¿sí? Cuando a veces se rompe una relación por algo que hicimos mal, a veces cuesta, pero hay que intentar arreglar. Hay que pedir perdón a Dios y pedir perdón a la persona que ofendimos para que las cosas se puedan arreglar como deben de ser. En el Antiguo Testamento los sacrificios de animales servían para expiar pecados, y también se hacían sacrificios para adorar a Dios y darle gracia. Allí el Señor les quería enseñar el hecho de matar un animal, de derramar su sangre. El Señor le quería mostrar la gravedad del pecado. Pecado significa muerte. Antiguamente moría, ¿qué sacrificio hacían? De un animal, ¿verdad? El sacrificio de un animal, se derramaba su sangre allí, y esa sangre era el símbolo del perdón de pecado, antes que Cristo viniera, ¿verdad? Sabemos que dice allí en Romanos, como dijimos antes, 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando yo peco, lo que estoy haciendo es trayendo muerte a mi vida, muerte espiritual. Y muchas veces la muerte espiritual que nos trae esa inquietud, que nos enferma, porque sé que tengo un pecado ahí escondido, entonces eso hace que también mi físico se enferma. Mientras callé, decía el salmista, envejecieron mis huesos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Mientras callé, mis huesos se enfermaron, se envejecieron, porque estaba el pecado allí oculto. Pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Y ahora, antiguamente, el Señor quería enseñarle que es grave pecar, que no es peco y pido perdón y peco. No, es grave pecar. Acá en el Antiguo Testamento moría un animal que no tenía la culpa de nada, el animal. Un animal inocentito allí, un corderito, no sé lo que mataban, muchas cosas, que usted sabe. Pero ese animal tenía que morir porque el pueblo pecaba, ¿se acuerda? O porque una persona pecaba. Bueno, hay que matar un animal, hay que hacer un sacrificio, derramar la sangre sobre el altar, bueno, usted sabe todo eso. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? El Cordero de Dios, nada más ni nada menos, su Hijo,
que dice que derramó su sangre para perdonar los pecados del mundo. No solo los pecados de algunos quiere perdonar el Señor, quiere perdonar los pecados del mundo. Incluso, como decía Jorge, si ese hombre se arrepiente de su pecado, de lo que hizo con su hijo, si se arrepiente verdaderamente, hay un arrepentimiento genuino, con dolor por lo que hizo, Dios lo va a perdonar. Dios lo va a perdonar. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlo? ¿Cuánto nos ha perdonado Dios y nos tendrá que seguir perdonando? ¿Verdad? Pero esa sangre de Cristo que fue derramada es como era la de aquellos corderitos, aquellos animales, que era derramada sangre para perdón de pecado. Hoy tenemos esa sangre que fue vertida para perdonar nuestros pecados. Así que, hermanos, para ir terminando, ¿qué debo hacer entonces para obtener el perdón? Repasamos. Primero, reconocer el pecado. Segundo, arrepentirse. Tercero, pedir perdón a Dios y a aquel que ofendimos o lastimamos. Y cuarto, hay un cuarto paso que debo hacer y que muy poco nos gusta hacer esto, es confesar. Es confesar el pecado. Porque es muy lindo decir delante de Dios, Señor, yo reconozco que pequé, que hice esto, que hice lo otro. Me arrepiento, Señor, me arrepiento, te pido perdón, Señor, porque pequé, porque hice esto. Bueno, perdóname, Señor. Pero nos cuesta muchísimo confesar el pecado cuando hemos pecado contra alguien también. Nos cuesta un montón. Decimos, no, yo le pido perdón a Dios y chau. Pero allí en Levítico 5:5 dice que el Señor le pedía confesión del pecado para Él perdonar. Podemos decir, Dios nos perdona, Dios nos ve, Dios... No, sí, pero hay que confesar mi pecado para ser perdonado. Y a la otra persona que tú ofendiste o yo ofendí, yo debo de confesarle a esa persona el pecado. Hay personas que dicen, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Y por qué tengo que perdonarte? No confiesan el pecado. No. Para quedar libre delante de Dios, para no tener cosas ocultas y estar atados, porque el pecado nos ata, nos encierra como en una cárcel. Pero para ser libre, yo debo confesar, mirá, perdóname porque dije esto, esto y esto de vos. Por ejemplo, ¿no? Perdóname porque te juzgué en esto, en esto, en esto. Eso es confesar el pecado. No decir, ay, hablé y, bueno, está, algo que se me salió. No. A veces decimos cuando vamos a tomar la Santa Cena que nos tenemos que revisar. Nos tenemos que revisar, mirar para adentro. ¿Será que hablé algo mal de alguien y voy a tomar la Santa Cena así? Antiguamente no se tomaba la Santa Cena en la iglesia si no íbamos a pedirle perdón a aquel hermano que nos enojamos porque por tal cosa, porque me enojé, no le hablé, le pasaba por al lado así, ¿no? Pasaba todo, antiguamente pasaba, y hoy también, hoy también pasa. Me enojé con alguien y veo que está acá, voy para allá. Porque no lo quiero ver, porque estoy enojada. ¿Pasa eso o no pasa? Pasaba antes. Pero antiguamente había tal temor en nuestros corazones, hermano. Yo conocí al Señor con 12 años. Era una adolescente, como Bianquita. Pero yo tenía un temor tan grande en mi corazón que a veces me enojaba con alguien porque me enteraba que hablaban de mí, que dijeron algo, y yo digo, ¿pero qué se cree que hablar de mí? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué se cree esta? ¿Qué se cree el otro? Cuando venía el día de la Santa Cena, hermano, era tal el temor que teníamos por lo que habíamos, por el enojo, por hablar mal, por lo que sea, juzgar, que no podíamos participar de la cena si no pedíamos perdón.
¿Es así o no es así? Está mi hija allá, que es la más grande, que creo que se acuerda más que Silvanita. No sé Silvana si se acuerda de... Sí, también. Silvana tenía sus agarradas también con algunas chiquitas así. Ella te buscaban a vos, ahí está. Pero saben que sí, hermano, ¿eh? Porque está bien que nosotros reconozcamos el pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón, pero está bien también confesar el pecado, confesarlo, decir, voy a tomar la Santa Cena, pero no la puedo tomar así, porque ¿saben lo que pasa? Nos vamos enfermando igual, estamos tomando indignamente la cena del Señor, y eso trae, en vez de bendición a la iglesia, trae maldición. Y a veces debiéramos preguntarnos, ¿por qué la iglesia no crece? Porque está enferma. Porque la iglesia se enferma. ¿Por qué? Por hablar aquel del otro, el otro del otro. La gente se va porque alguien le dio un chisme. No nos duele, no nos importa nada. Y después tomamos la Santa Cena, todos somos santos. Pero la iglesia se enferma. Y yo no quiero una iglesia enferma, hermano. Yo quiero una iglesia de hermanos sinceros, que tengan temor de Dios, de participar en una Santa Cena. Cuando he hablado mal, he hecho algo mal, estoy peleada con todo el mundo. No, hermano, no. Arreglemos. El pastor dice, si está la persona acá, arregle con esa persona. Si la persona no está, prométale al Señor, voy a participar, pero cuando vea a esa persona lo voy a arreglar. Y así debemos de ser, cristianos con temor de Dios. Cuando pecamos, sí, claro que podemos pecar, pero hay que después confesar. Por eso, al saber que tenemos que confesar al otro lo que hablé, lo que dije, lo que lo ensucié al otro, por eso, cuando sabemos que después tenemos que confesar para arreglar la situación, nos vamos a cuidar. Nos vamos a cuidar. ¿Es verdad o no es verdad lo que digo? Me voy a cuidar más. A veces me sale algo en caso, ay Señor, perdóname, porque he dicho, no quiero hablar más de este tema, pero de repente, se me escapó algo. A veces venimos en el auto, pero no sé qué, no sé cuánto. Señor, perdóname, antes de bajarme de la camioneta, digo, perdóname, Señor, ¿es verdad o no es verdad? Andamos pidiendo perdón a Dios. Antes, después, tener que pedir perdón a alguien por pensar mal, por hablar mal, que Dios nos ayude. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice en en Juan 1:9. Debemos de alejarnos del pecado. ¿Por qué? En Proverbio dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces pasa esto, que nos arrepentimos, pedimos perdón, confesamos, pero no nos alejamos de ese pecado. Y la Biblia es clarita ahí en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Usted quiere prosperar? Bueno, confiese sus pecados. No se quede con cosas adentro, porque a veces no puede prosperar su vida ni la iglesia cuando hay pecados ocultos. Cuando hay pecados ocultos para el resto de los hermanos, pero no oculto para Dios. Y Dios ve todas las cosas, y Dios no puede mover su mano, Dios no puede bendecir, Dios no puede prosperar cuando hay pecados ocultos. Eso dice acá la Biblia. Dice, que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si nosotros queremos la misericordia de Dios, debemos confesarlo y apartarnos de tal pecado que nos trae angustia, nos trae tristeza, porque el pecado hace eso, hermano. Quita el gozo de la salvación de nuestras vidas. David decía en el Salmo 38:18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Le daba tristeza, y eso es lo que debe hacer el pecado en nosotros, darnos tristeza cuando hacemos algo que sabemos, metí la pata, ¿para qué hablé? ¿Para qué dije? ¿Para qué reaccioné de esta manera? Ahora, ¿para qué?
me siento mal, me siento con culpa. El pecado hace eso, ¿verdad? Nos trae esa tristeza. Pero dice que el Señor, mismo David le decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Y si hoy usted se cree, piensa, no tengo gozo, soy una persona triste, soy una persona amargada, bueno, quizás hay algo allí oculto que hay que confesar al Señor, si hemos ofendido a alguien contra la otra persona, porque ¿qué pasa, hermano? Debemos de ser sanados, debemos de ser sanados, y al confesar es que somos sanados, somos perdonados y somos sanados. Que el Señor nos ayude. Y aquellos que piensan que solamente con pedirle a Dios alcanza, miren lo que dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es así, es así. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dígame, ¿cuántas veces usted, no me lo conteste ni levante la mano, cuántas veces usted es consciente que habló de alguien, que hirió a alguien, que le llenó la cabeza a otro, del otro? Seamos hoy, miremos para adentro, revisemos acá nuestro pensamiento, ya estoy terminando, revisemos cuántas veces hablé mal yo. Pero que Dios nos ayude, porque dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. ¿Tú te encuentras triste hoy? ¿Sientes que estás amargado, que eres una persona que te falta gozo, que te falta sentir paz, que te falta sentir seguridad? ¿Por qué no nos revisamos hoy? ¿Por qué no queremos salir sanos de este lugar hoy? No justifiquemos el pecado, no le echemos la culpa, pero yo hice esto porque el otro me... No, reconozcamos, yo pequé, yo hice, esto lo tengo muy guardadito allí. Y no vale con que tú vayas y le digas al hermano, perdóname. No, pero ¿por qué? ¿Qué te tengo que perdonar? Porque, ¿qué pasa? Hablaba con una persona estos días atrás. Hay una herida cuando nosotros hemos ofendido a alguien, se forma una herida en el otro, lo herimos, lo lastimamos. Esa herida, hasta que no cierra, no es curada, no es sanada, está sangrando. Si eso por mucho tiempo no se arregla, no pedimos perdón, no tratamos de entre uno y otro orar, arrepentirnos, confesarle, perdoname, te herí, yo sé que cuando te dije esto te ofendí, te dolió en tu alma, en tu corazón, perdoname. Entonces ahí empieza la sanidad en aquel que yo herí. Pero mientras yo siga con la dureza, yo no le pido nada, perdón. Yo no, le pedí perdón a Dios y alcanza. No, acá dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas. Sí, a Dios primero, pero después unos a otros, para que seáis sanados. ¿Cómo estamos hoy? Podemos inclinar nuestra cabeza y podemos cerrar nuestros ojos si así lo quiere, y podemos pensar, mirar para adentro nuestro, cuántas veces herí a alguien, cuántas veces juzgué a alguien, cuántas veces le llené la cabeza a alguien, incluso hasta de los pastores hablé. Y eso quedó ahí, sin arreglar. Y eso trae enfermedad a nuestra alma, hermano. Nos enfermamos. Y cuando una herida nos cierra, ¿sabe lo que pasa? Con el tiempo, si usted tiene una herida y tiene una herida y tiene una herida y no se cura y no se cura, eso se pudre. ¿Y qué va a salir de eso? Que está feo. Cosas muy feas. Empiezan a salir una agüita, empieza a salir pus, cosas feas. Y eso es lo que pasa cuando hay heridas que se han abierto y cuando yo he sido el culpable. Que Dios me ayude a reconocer,
a confesar, a pedir perdón y arreglar lo que he hecho mal, para que esa herida en el otro empiece a cerrar y empiece a tratarme de vuelta como me trataba antes. Tenemos un ejemplo de verdadera confesión y arrepentimiento verdadero que trajo el perdón del Padre. Está allí en Lucas 15:11, que todos lo conocemos, el hijo pródigo, ¿sí? La historia del hijo pródigo. Y decimos qué bueno, ¿no? Ese hijo que se fue, le pidió todo al... Usted conoce la historia. Le pidió todo al padre, malgastó todo lo que tenía y después estaba comiendo comida con los chanchos, que tuvo que ponerse a cuidar porque malgastó todo lo que el padre le dio. Y llegó un momento que él dijo: iré a mi padre y le confesaré, le diré: Padre, pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso decía el hijo pródigo, y así se lo confesó al Padre. Hubo una confesión de parte de él, un arrepentimiento verdadero. Perdóname, Padre, por lo que he hecho. Ojalá que en esta tarde, hermano, miremos nuestro corazón, miremos nuestra conciencia, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro pensamiento. Quizás Dios, el Espíritu Santo, hoy puede estar trayéndote ahí a la mente aquello que hiciste, aquello que dijiste, de la manera que actuaste. Eso lo tenés que arreglar porque estás sin arreglar. Ofendiste a una persona, la heriste, tiene la herida abierta y cada vez se aleja más de ti. Por eso tan duro, tan triste, tan feo que le dijiste. Que Dios nos ayude en esta tarde y no sigamos ocultando más lo que es pecado, lo que Dios considera pecado. Que Dios nos ayude en esta tarde. Si hay algo que arreglar, arréglalo pronto. No sabes cuánto tiempo de vida tienes tú o la otra persona. A veces creemos que tenemos la vida comprada y más adelante lo hago, o cuando tenga la oportunidad. Pero trate de arreglar aquellas cosas que están mal, de hacerlo pronto, porque no sabemos si el Señor viene o si nosotros vamos a partir. De un momento a otro, hermano, puede cambiar nuestra vida. De un momento a otro. Yo voy a dejar al pastor que venga a orar ahora como él sienta. El Señor le bendiga, hermano. ¿Quién sabe lo que es el feldespato? ¿Nadie sabe lo que es el feldespato? El feldespato es un mineral que simboliza belleza natural, resistencia y estabilidad. Amén. Yo les voy a demostrar lo que es el feldespato esta tarde. Propongo que venga mi esposa conmigo acá ahora, al lado mío. Dice, para 48 años de casado se le llama tradicionalmente bodas de feldespato. Es un mineral que simboliza la renovación, belleza en una relación que se acerca al medio siglo de matrimonio. Por eso el aniversario 48 del matrimonio se relaciona con el feldespato. Simboliza belleza natural, resistencia y estabilidad, cualidades de un matrimonio largo. Mañana cumplimos 48 años de casado, pero mi esposa no solo me dio 48 años, me dio 54 años de su vida, porque yo la conozco de los 12 años. No somos la regla, somos la excepción de la regla.
Así que en esta tarde yo quiero compartirlo con la iglesia, porque es bueno compartir con la iglesia las cosas buenas que nos pasan. Se ha puesto muy rezongona últimamente. Pero dígame la verdad, a nuestra edad, ¿somos insoportables o no? Amén. Porque tenemos tanta experiencia, sabemos tantas cosas que a veces nos ponemos, queremos que todos aprendan lo que yo sé, y a veces la gente tiene que pasar el proceso como nosotros, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Lógicamente no siempre me gusta lo que ella me dice, porque soy yo el hombre de la casa. Pero Dios le ha dado a la mujer inteligencia y un sexto sentido, ¿eh? Y ella siempre ha tenido un olfato para las cosas que nos puede. Así que en esta tarde te voy a honrar con este ramo de rosas. Amén. Amén. ¿Sabes lo que fue tener la pili callada? Llegó y me dice, ¿hay flor en la heladera? Y callate, no digas nada porque no vas más a mi casa. Bueno, muchas gracias. La verdad que es tan hermosa y sí. Hablando del perdón, nos tenemos que amar y perdonar todos los días. Todos los días hay que perdonarse. Porque todos los días nos enojamos porque yo le digo una cosa y él se enoja porque yo le digo otra cosa y yo me enojo porque él no hace lo que yo le digo. Pero también hay perdón, ¿eh? Y si duramos hasta aquí es porque hay perdón, porque no somos el matrimonio perfecto, ni ahí somos un matrimonio perfecto. Hemos tenido pasado por lucha, por prueba, dificultades, escasez, hambre, de todo hemos pasado, ¿eh? Hemos pasado por enfermedades, hemos sabido estar juntos. Cuando a mí me ha tocado estar en operaciones, él ha estado ahí sin moverse. Cuando a él le ha pasado, no me sacaban ni con una grúa de ahí adentro, del lado de él. Aunque las doctoras me querían sacar y salga para afuera, no, qué esperanza, de acá no me muevo, y el Señor nos ha ayudado, nos ha fortalecido y también nos ha ayudado a perdonarnos, porque de eso se trata el matrimonio. Aquellos que son matrimonios, se trata de eso, todos los días el perdón, todos los días hay que perdonar. Amén. Que el Señor le bendiga.